Gloria a Dios. Simultáneo a este evento hay otro del grupo de música del distrito. Hay algunos directivos allá, otros acá. Ellos también les mandan saludar a todos en el nombre del Señor. Marcos capítulo número 6, versículo 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Continúe. Se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos las cestas llenas de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran como 5,000 hombres. Amén. Vamos a orar, Señor, hermanos, que Dios nos hable. Voy a pedir por favor al hermano William, no está por acá. Hermano Excel, por favor, venga, ore por mí. Que Dios nos hable. Poderoso Señor, estamos en tu presencia, En tu presencia estamos, Señor, esta hora te pido, Dios mío, unción fresca de los cielos. Usa de una manera especial, Dios, háblanos ahora. Rompe todo yugo, toda cadena a través del poder de tu palabra. Enciende, Señor, esa llama misionera en cada evangelista en esta hora. Esperamos, Dios, en tu gracia y en tu palabra. Gracias te damos, Señor. Tomen asiento, hermanos. Alabanzas al nombre del Señor. Bueno, como dice este texto, recuesta, tranquilo. El día ya está avanzado, pero recuéstese tranquilo. Y vamos a oír la palabra de Dios en toda quietud. Amén, hermanos. Bien. El versículo número 32 dice: y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos se fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Ellos fueron de las ciudades hasta el lugar donde estaba el Señor. Este pasaje nos va a enseñar, hermanos, la responsabilidad que tenemos con la gente, la responsabilidad que tenemos con la multitud. El pasaje nos está enseñando que cuando el Señor ve la multitud, entonces los ve en el ámbito espiritual como ovejas que no tienen pastor. Esa es la realidad espiritual de la multitud. Ovejas que no tienen pastor. Esa visión es la visión de Dios. Aunque Israel gozaba de maestros, Israel gozaba de tremendas escuelas de liderazgo donde se formaban los instructores de los niños y de las academias teológicas de Israel. Cuando el Señor dice que va a ir a Jerusalén y que va a firmar su rostro y que Él iba a ser entregado
en manos de los escribas, de los fariseos y de los doctores de la ley, iba a ser maltratado y luego iba a ser muerto. Él está diciendo que él va a ir allá y se va a encontrar con una oposición teológica enorme, que se caracterizaba por hipocresía y envidia que le tenían al Señor. Y entonces, hermanos, esa situación le trae al pueblo un desamparo, porque aquellas personas eran personas que solamente les interesaba explotar las ovejas. Ellas estaban desamparadas. Escuche, hermano, la palabra, desamparadas, y eran como ovejas que no tenían pastor. Espiritualmente así los veía el Señor, y era la realidad que tenían. Una multitud, un pueblo que eran como ovejas sin pastor. Eso ocasiona en el Señor lo que dice el versículo número 34, y dice: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión. La palabra compasión es que se le conmueven al Señor las entrañas, una profunda compasión, una tristeza profunda de ver cómo estaba el pueblo. Y vuelvo y reitero, tenían maestros, tenían gente que ayunaba 3 veces a la semana, tenían predicadores en las esquinas, tenían un sinnúmero de sinagogas en Jerusalén, y aún así como ovejas que no tenían pastor, porque la gente de aquel entonces había perdido su rumbo. Estamos viviendo un tiempo peligrosísimo, donde hay personas que empezaron por el espíritu y están terminando por la carne, donde personas que han perdido el rumbo, donde hay personas que lo único que le importa es explotar las ovejas, unas ovejas desamparadas que no tienen pastor. Es sinónimo de un rebaño de ovejas flacas, desnutridas y enfermas. Espiritualmente Israel estaba así, aunque parecía que tenían la gloria, tenían un gran templo, tenían grandes predicadores. Esto no va en la grandeza de los predicadores. No, hermano, no dependemos del carisma, no dependemos de la academia, sino de la manifestación del poder de Dios, para que la fe nuestra no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Alabanzas al nombre del Señor, alabanzas al nombre del Señor Jesucristo. Así que ese es el panorama espiritual que el Señor ve, y por eso el Señor se le conmueven las entrañas. Eran ovejas que no tenían pastor, y dice que cuando la hora era avanzada, aquí viene el conflicto de los discípulos y el del Señor. Miren, hermanos, digan amén, hermanos. Amén. Hay un conflicto. El conflicto es por la multitud, la visión del Señor y la visión de los discípulos. El Señor los ve así, ovejas sin pastor, gente necesitada, gente con problemas enormes. Los discípulos ven otra cosa. Ellos están mirando, hermanos, ellos están mirando que la hora es avanzada y que están muy lejos de la ciudad. El versículo número 36 dice: despídelos para que vayan a los campos y aldeas. No dijo ciudades, sino campos y aldeas, aunque salieron de las ciudades. Y dice: ya no tienen tiempo de ir a la ciudad, pero de pronto a una aldea cercana, a un campo cercano, sí. Los discípulos están pensando, hermanos, en el problema que ocasiona esa tremenda multitud, esa multitud de personas que están pasando por momentos difíciles, que están sufriendo la situación del desamparo, y están pensando en eso. Y cuando están pensando en eso, se hacen preguntas, y uno de ellos
se acerca al Señor. Está hablando ahora con el Señor. Y el Señor le hace una pregunta, o le hace una sugerencia al Señor. Una sugerencia como con tono de orden. Hermanos, Dios no responde a la gente que le da órdenes. No, Señor, al Señor no le pueden dar órdenes sino hacerle ruegos. Amén, amén. Entonces dice la Biblia que Él le dice unas palabras, dice: despídelos. Despídelos para que vayan a comprar pan a alguna parte. Para los discípulos, una salida fácil al problema: despide la multitud. Jesús dice: no tienen necesidad de irse. Amén. Gloria a Dios. No tienen que irse. Dadles vosotros de comer. Y los sinópticos todos hablan de lo mismo. Los otros evangelios: dadle vosotros de comer. ¿Ellos por qué se van a ir? Los discípulos lo que están tratando de evadir es la responsabilidad que tienen con la multitud. De alguna manera, la hora es avanzada, estamos lejos de las ciudades, la multitud es muy grande, despídelos. Era la forma más fácil de salirse de la responsabilidad: despídelos. Ellos tenían esa formulita, ya la habían aplicado varias veces. Dice la Biblia que cuando había una mujer que gritaba detrás del Señor: liberta a mi hija que tiene un demonio, los discípulos se voltearon y dijeron: Señor, despídela, es que da voces tras nosotros. Y ahí ven, nosotros nos metemos aquí en la cabeza que lo mejor que podemos hacer es despedir la multitud o despedir la gente. Llega un trans a la iglesia y cuando lo ven entrar se arrodillan y despiden. Ven un homosexual que llega al culto, es mejor que lo despidas. ¿Y sabe qué está diciendo el Señor? No tiene necesidad de irse. Aleluya. Alabanzas al nombre del Señor. Hay veces llegan problemas que hasta los que conocemos al Señor tratamos de dudar que Él tiene poder para hacerlo. Pero la multitud a la cual nos estamos enfrentando hoy es una multitud de ovejas sin pastor. Porque aunque tienen predicadores, aunque tienen gente de mucho carisma, aunque tienen teólogos que los pastorean, están desamparadas y necesitan llegar a los pies del Señor. Algo tan bonito, hermano, vean. Mientras los discípulos están encartados con la multitud, el Señor está gozoso con ellos. Vean, mientras los discípulos están diciendo que se vayan, el Señor dice que se queden. Alabanzas al nombre del Señor. Mientras los discípulos dicen: ¿qué problema la multitud? Jesús dice: qué bendición tan grande verlos aquí. Alabanzas al Señor. La óptica es distinta. La visión es totalmente diferente. Que se vayan, Jesús dice que se queden. Que los despidas, no, ellos se quedan. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre de Jesucristo. Y entonces dice la Escritura que se vayan a comprar pan a otro lado. Respondiendo Jesús dijo: dadle vosotros de comer. Porque hay veces cuando tú y yo vamos a la presencia del Señor y le ponemos una petición de esas enormes, Jesús responde con un imposible. Le respondió con un imposible. El imposible es: dadle vosotros de comer. Y los discípulos se miran el uno al otro: ah, que nosotros le hemos de comer. Y lo que escribe Juan dice: ah, que vamos y compremos 200 denarios de pan y les demos de comer. Jesús no está diciendo eso. El Señor no le está mandando a comprar. El Señor no le está mandando que se vayan ni los unos ni los otros. Que no se vayan los discípulos, que no se vaya la multitud, pero que coman todos.
¿Cierto, hermanos? Es lo que está diciendo ese texto. No tienen que irse, ni los unos ni los otros. Pero cuando el Señor les dice a los discípulos, dadle vosotros de comer, ellos están diciendo que les demos nosotros 200 denarios, vamos, compremos y volvamos. Se hace la pregunta, Jesús no está diciendo eso. Jesús da otra orden. Y la otra orden no es, por favor, hagan algo. No, es darle vosotros de comer. Hermano, la necesidad que tenemos en el mundo es demasiado grande. Pero con los que tenemos aquí nos basta. Yo estoy seguro que Dios puede usarnos para dar de comer a la multitud. ¿Sí o no, hermanos? Pero ¿dónde está? Hermanos, pero ¿dónde está? Ahí viene la tremenda revelación. Mientras los discípulos están pensando en ir a comprar, Jesús les lleva un plano de la vida espiritual distinto. Y a eso quiero referirme en este tiempo. Y es que Jesús le dice, dadle vosotros de comer. Si les está diciendo eso, es porque ellos tienen con qué darle de comer. Alabanzas. Y el secreto está aquí. Miren. Alabanzas al nombre del Señor. La multitud, ovejas sin pastor, ovejas flacas, ¿qué más? Desnutridas, enfermas, agonizantes, perniquebradas. Pero ¿qué tal los discípulos? Si miramos la visión espiritual de los discípulos, ¿cómo estaban los discípulos? William, aparece ahí por favor. Claro, ahí va. Así estaban los discípulos, alentados, bien vestidos. Bueno, este saco no alcanza. Hermanos, así estaban. ¿Cómo estaban los discípulos? ¿Ustedes qué dicen, amados? ¿Cómo estaban los discípulos? Estaban como ovejas que no tienen pastor. Espiritualmente estaban, como dice la Biblia, habitando bajo la sombra del Omnipotente. Así estaban los discípulos. Los que están desamparados, la multitud. Los discípulos estaban guardados, estaban rodeados del poder y la gloria de Dios. No, ellos no están desamparados, la multitud sí. ¿Sabe qué le está diciendo el Señor cuando le dice, dadle vosotros de comer? ¿Sabe qué le está diciendo? Vengan a mí. Vengan, clamen a mí, no tienen que ir a ningún lado. No tienen que ir a la ciudad a comprar pan. Vengan, clamen a mí, que yo tengo la provisión para darle la voluntad. A ellos, hermano, porque a ellos les dio la enseñanza de Mateo 5 y Mateo 6. ¿Sabe qué les enseñó? Pedid y se os dará. Habían pasado 3 días o 4 donde el Señor les enseñó eso. Cuando estén en problemas así bien grandes, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y todo aquel que busca halla, y al que llama se le abrirá. Amén, amén. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre dará el Espíritu Santo a todo aquel que se lo pida? Pero cuando llegó el problema, a los discípulos les olvidó la enseñanza. Y ahora tienen un problema. Aquí lo único que hay que hacer, Juan, es despedir la multitud. Y entonces viene Juan y le dice a Pedro, sí, hermano, no hay de otro. Vamos con el Señor, Señor, despide a la multitud para que compren pan. Y el Señor dice, no tienen necesidad de irse. Se miran el otro, que no. Hay uno de los evangelistas que dice que la multitud, si se devuelve a pie, se desmaya. Y entonces están en ese dilema. Y el Señor Jesús le dice, denle vosotros de comer, pero nadie la agarra. Nadie la coge, hermano. Nadie está en conexión con la visión espiritual. Nadie, hermanos. Y qué bueno que los evangelistas esta tarde entráramos en una conexión con Dios, para que viéramos que va a llegar una tremenda multitud a la iglesia.
Así les digo, ¿cuántos tenéis? Y entonces salen los discípulos a buscar entre la multitud. Hey, ¿cuántos hay? ¿Qué comida hay? Y al rato van volviendo, es que sé. Yo creo que ellos venían hablando, escuchen esto. Ellos venían hablando entre ellos, sí. Enseguida le va a tocar hacer lo que decimos. Cuando se dé cuenta de la realidad que estamos viendo, claro, es que Él está allá en el púlpito y nosotros entre la multitud. Él se va a dar cuenta, ahora sí le va a tocar decir, sí, espíralos. Dígale amén, que Dios les bendiga a todos. Bendiciones, bendiciones. Ya había sanado a algunos, ya había hecho algunas obras, que se vayan. Entonces vienen ahí, que ahora sí. Y entonces yo les decía, ¿cuánto tenéis? Dicen, 2. ¿2 qué? Y 5 pancitos. Entonces yo, no, ya. Todos se van a. Ahora sí, están esperando que yo quiera la obra. Díganle que se vayan. ¿Sabe qué dijo Jesús? Divídanos de a 100. ¡Gloria a Dios! La hora está muy avanzada. Divídanos de a 100 y a 50. Porque Jesús no es de hablar mucho. Aleluya. Pero lo que Él dice. Aleluya. Divídanos de a 100 y a 50. Los discípulos que. De a 100 y a 50. Sí, ¿sabe qué es dividirlos de a 100 y a 50? Es ponerlos en la posición adecuada para que coman hasta que se sacien. Y ya están todos divididos. Ya estamos, Señor, ya. Está la multitud. ¿Cuánto era la multitud? 5,000 hombres. ¿Contaron las mujeres? No, pues contamos los hombres. Son los menos. ¿Y las mujeres? Las mujeres siempre son más. Cuente aquí, verán. Siempre son más. Es que siempre hay más bendición, ¿cierto, hermano? ¡Gloria a Dios! Digan amén las damas, por favor. Siempre son más. Y luego digo, ¿contaron los niños? Tampoco. Pero hombres, 5,000. Usted sí le dijo bien al Señor que eran 5,000. Sí, ¿y qué te dijo? Que los repartamos de a 50 y a 100. Así es que Dios responde a los imposibles. De a 50 y a 100. Alabanzas al nombre de Jesús. Cuando los tiene a 50 y a 100, les dicen que se sienten y que se recuesten. ¿Cómo debería de lindo ese panorama? Uno ver por ahí 8 o 10 mil personas recostadas en grupos de a 50 y de a 100. Amén. Y uno solo de pie. Uno solo de pie. El que siempre está en lo alto. Aquel que vio Isaías cuando murió el rey, lo vio allá arriba, sentado en un trono alto y sublime. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre de Jesús. Hay una alabanza allá arriba, hermanos. Ahí está el Señor con todos. Y los ve a todos ahí dispuestos, listos. Aleluya. Usted no se preocupe si tiene capacidad o no. Eso no importa. ¿Qué no importa? Alabanzas al nombre del Señor. Porque Jehová no mira lo que el hombre tiene. Samuel se equivocó 3 veces, no más, pero 3 por lo menos. Él está ahí. Y entonces dice, bueno, aquí es donde Dios quiere el nuevo rey. Que entre el primero. Y salió Eliab. Y ve a Eliab, hermano, con esa estampa de rey que tenía. Y dijo, ¡ay, el rey! Con razón me bajaron para acá. ¡Uy! ¡Qué belleza el rey! Le queda bien la corona, le queda bien el traje, le queda bien todo. Montado en el caballo con su séquito al lado. Mejor dicho, ¿qué rey? Digo, este es. Señor, gracias. Con razón me mandó para acá. Y entonces algo va cogiendo el cuerpo. Y le dice, Señor, hey, cálmate. Cálmate. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos.
pero Jehová mira el corazón. Yo quiero preguntarte esta tarde, si de pronto tú no sabes ir a la guerra, no sabes ir a la batalla, no sabes manejar las armas, no conoces nada, le pregunto, ¿tienes corazón? Amén. A usted cuando los ve se le mueven las entrañas o no le mueve nada. Si a usted se le mueve cuando usted ve los niños por ahí tirados en la calle con un tarrito así pequeñito de pega, o si le duele cuando pasa a las esquinas y ve a las adolescentes con el llaverito en la mano y con una faldita por acá, si se le mueve algo por allá, para ti es este mensaje. Alabanzas al nombre de Jesús, porque todavía aquí hay gente que tiene compasión de ellos, porque están como ovejas sin pastor. Pero nosotros no estamos aquí como ovejas sin pastor, nosotros tenemos aquí, hermano, cierto, aquí está un momento con el gran pastor, con el buen pastor, y todo cambia. Alabanzas al Señor, alabanzas al nombre de Jesucristo. Denle una alabanza al Señor. Alabanzas al Señor. Aleluya, aleluya. Le dan un aplauso al Señor un momento. Aleluya. Una alabanza al nombre de Jesús. Vamos a la bienvenida aquí al hermano Orbello Mía. ¿Cuánto le da la bienvenida al hermano Orbello? Permítanme los saludos. Tranquilo que aquí están en el culto desde las 7 de la mañana todos. Vamos como 20 ya. Aleluya. Alabanzas al nombre de Jesús. Bueno, yo ya enseguida voy a terminar. Gloria a Dios. El panorama es ese. La multitud, sino que son como ovejas sin pastor. Los discípulos, que son ovejas guardadas por el pastor. Los discípulos que tienen la multitud como un problema, Jesús dice, no, ningún problema, son una bendición. Los discípulos que dicen que se vayan, Jesús dice que se quedan. Que vayan a comprar pan, no vaya nadie, no se mueva nadie, déjenme la multitud aquí, dadle a vosotros de comer. Los discípulos no aplican la palabra antes oída, no claman, se quedan quietos. Jesús los hace recostar, que se recuesten en grupos de a 100 y de a 50. Cuando están recostados, entonces Jesús hace algo especial. Amén. Amén, amén. Y voy a terminar. Hermanos, ¿saben qué hace Jesús? Número uno. Tomó los 5 panes y los 2 peces. Él los tomó. Primero los tomó. Luego la Biblia dice que los bendijo. ¿Sabe qué tiene que hacer el evangelista, hermano? Aprender a bendecir lo poco. Cuando tú y yo aprendemos a bendecir lo poco, prepárate para una tremenda multiplicación. ¿Cierto, hermanos? Bendigo lo poco. Algunos le dan un puntapié a lo poco. Dice un huevo para 3. Agua de panela sola. No tengo ni para comprarme la Biblia de estudio. No te preocupes. Bendiga lo poco. Jesús bendice lo poco. Alabanzas al nombre del Señor. Luego dice el texto: alzó los ojos al cielo. Si usted revisa en la Biblia, cada vez que Jesús hacía oración en público, la Biblia dice, alzaba los ojos al cielo. Pero imagínate la escena. Hay 10,000 personas sentadas y recostadas, y Jesús está ahí solo, bendiciendo unos pancitos de un niño. Y luego está alzando los ojos al cielo. ¿Sabe qué tiene que hacer el evangelista? Tiene que aprender a alzar los ojos al cielo. Amén, amén. Gloria a Dios. Usted no puede salir a evangelizar sin el poder de Dios. Hay que alzar los ojos al cielo.
Alabanzas al nombre del Señor. Tenemos que aprender a bendecir lo poco o lo mucho que Dios nos dé, porque cuando hacemos eso, tenga la plena seguridad que habrá bendición de Dios para todos hasta que sobreabunde. Alabanzas al nombre de Jesucristo. Hay una mejor alabanza al nombre del Señor, hermanos. ¿Alguien quiere tener una mejor alabanza para la gloria de Dios? Dios pregunta. Alabanzas al nombre del Señor. Dios pregunta, ¿cuántos panes tenéis? Los discípulos dijeron, 2. Hay otra pregunta por ahí que dice, ¿más qué es esto para tantos? Esta tarde, hermanos, en el nombre de Jesucristo, si aprendemos la fórmula de Dios, tenemos un mundo enfrente que son como ovejas que no tienen pastor, que hay una cantidad de líderes que lo único que hacen es arrasar con las ovejas, acabar con las ovejas. Pero la Biblia dice que aquel día, la tercera cosa que pasó fue que comieron todos hasta que se saciaron. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Yo estoy seguro que alguien esta tarde, después de todo este programa, de todo lo que está pasando aquí, se le va a multiplicar su fe, se le va a multiplicar sus fuerzas, se le va a multiplicar su visión, se le van a multiplicar sus recursos, se le va a multiplicar la bendición de Dios en la vida. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor Jesucristo. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al nombre. Y la gente va a llegar al lugar donde la gente queda saciada. Nosotros, ahorita Juan Fernando estaba en la predicación que nos enseñaba, decía que él un día quedó saciado. Un día se fue lleno para la casa. Un día se fue con un testimonio precioso. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre de Jesucristo. Era tanta la bendición que el Señor dijo, recojan los pedazos para que no se pierda nada. ¿Sabe qué está diciendo el Señor? Lo que yo doy no lo malgasten, no lo despilfarren. Lo que yo doy para hoy y doy para mañana. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanza. Así que no te preocupes. Si Dios te manda esta tarde a hacer algo imposible, vaya y dígale, usted me mandó, ahora debe con qué hacerlo. ¿Sí o no, hermanos? Yo siento al Señor esta tarde aquí, hermanos, porque el Señor dijo a los discípulos, dadle a vosotros de comer un imposible. ¿Con qué? No, pues venga, yo voy a clamar más bien a ti. Usted me dijo hace 2 días, clama a mí, pedir y se os dará, buscar y hallad, yo aquí estoy. La multitud tiene hambre y yo no tengo con qué, pero yo sí te conozco a ti. Ahora provéeme, mi Dios te suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria. Aleluya, 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 aleluya. Alabanzas al nombre del Señor. Yo quiero invitarlos que estén de pie, vamos a orar. Yo quisiera invitar a un evangelista. No tienes que pasar acá, puedes quedarte ahí donde estás. Pero si Dios te pone un imposible a ti hoy, usted no es una oveja desamparada. Usted está rodeado de la bendición de Dios. Alabanzas al nombre del Señor. Los discípulos decían, las ovejas están sin pastor. Nosotros no. Nosotros tenemos un pastor que liberta. ¿Sí o no, hermanos? Tenemos un pastor que sana. Tenemos un pastor que camina sobre las aguas del mar. Tenemos uno que multiplica la provisión. Tenemos uno que dice que no se vaya nadie, que voy a hacer un milagro para todos. Hermano, la iglesia tiene que estar preparada, porque Dios va a salvar millones de almas. Y tú y yo nos vamos a alimentar con la bendición que Dios nos va a dar. Esta tarde alguien levante las manos y dígale, Dios, yo vengo por la provisión. Si no te pone